¿Cómo se comunica mi cuerpo? Para explicar cómo se comunica mi cuerpo, antes hay que explicar muchísimas cosas, porque nuestro cuerpo es una unidad bastante compleja y está compuesta a su vez por unidades más simples. Así que, como es lógico, lo mejor es siempre ir de lo más simple para ir poquito a poco pillando bagaje y que se pueda poniendo gorda la cosa, para que cuando llegue ya al final digas, coño, pues tiene algún sentido todo esto. Y para esto, primero habrá que explicar qué es la comunicación, qué se transfiere en la comunicación, qué es la información, y esta información qué formato tiene. En el mundo moderno actual, todo el mundo sabe que tiene unas unidades de información, como se pueden denominar bits, y que esas unidades de información se guardan en diferentes formatos, como pueden ser cuando haces un PowerPoint en un punto .ppt o cuando es en un Word en un punto .docx. Bien, esta información, que está construida bajo un pretexto base, como puede ser el formato Word o el formato PowerPoint, lo que tiene en su interior es una serie limitada de información. Esta información, a su vez, se puede transferir y se puede entender porque hay un programa aparte que es capaz de reproducir ese mismo formato. Así que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que es igual de importante conocer el formato como lo que encuadra el formato. Para esto me va a venir estupendamente bien explicar cómo funciona un medicamento. Un medicamento no deja de ser una molécula química que tiene a su vez una forma determinada. Es algo que existe, que se puede ver, que se puede tocar. Nosotros no, porque somos muy grandes, pero el cuerpo y las propias células del organismo tienen una serie de cosas en su superficie que pueden llegar a reconocer estas moléculas. Una molécula, pongámoslo así, es un dibujo en 3D. Entonces, ese dibujo en 3D lo puede reconocer una célula que tiene en su superficie algo que reconoce ese dibujo en 3D en específico. El ejemplo más clásico que existe para explicar esto es el de llave y cerradura. Una molécula actuaría como una especie de llave que solamente puede ser introducida en la cerradura determinada. Esta cerradura, a su vez, cuando se abra, pondrá en marcha el mecanismo determinado que esa puerta guarda o que esa célula guarda para ejercer ese efecto, y que con el símil de llave y cerradura, para que se abra la puerta y podamos pasar, y pueda pasar ese medicamento al interior. Una vez esté la molécula en el interior, el programa podrá abrir ese archivo, porque ya lo conoce. Si no lo conociera no podrías abrirlo. Tú no puedes abrir un PPT sin tener el PowerPoint instalado. Y una vez que se abra ese archivo, que podría ser en este caso un PowerPoint o una molécula de ibuprofeno, el propio programa ya sabe lo que tiene que hacer, porque el propio programa ya está configurado. Este programa sabe lo que tiene que abrir cuando lea esa serie de unos y ceros, esa especie de código, él ya sabe lo que tiene que reproducir. Igual ocurre en el organismo. Cuando esa célula recibe la molécula de ibuprofeno, es como si tú estuvieras haciendo doble clic en tu archivo. Es lo mismo. Suceden una serie de reacciones que tú no conoces, pero que al final te permite abrir el PowerPoint o te permite recibir el efecto analgésico o antipirético del ibuprofeno. Estas reacciones que no conocemos son el famoso metabolismo. De este modo, un estímulo de fuera del organismo, un estímulo químico, una molécula, provoca un cambio en el organismo, en tu cuerpo, mediante un proceso metabólico, el cual desconoces y mediante la ciencia vas descubriendo cómo funciona. Nada de magia. Y este, a grosso modo, es el procedimiento mediante el cual el cuerpo se puede comunicar tanto consigo mismo como con agentes del exterior mediante procedimientos químicos y que, como la molécula no es una idea abstracta, sino que también es algo físico, también mediante procedimientos físicos. Ahora voy a hablar de otro tipo de comunicación que es todavía más abstracto que lo químico, y es la comunicación eléctrica. Como vamos a hablar de estímulos eléctricos, pese a que no tenga ninguna idea de las movidas eléctricas que hay por el planeta, la noción básica, creo, si no me equivoco, que es o sí o no. Es decir, o permites el pase de información eléctrica o no permites el pase de la información eléctrica. Hay una barrera, un umbral, mediante el cual, una vez que lo superes, permites que esa información fluya o que no fluya. Ejemplo, un interruptor de tu casa. O está apagado o está encendido. No entiendo un término diferente a ese. ¿Y cuál es la diferencia entre un término y el otro? Pues el umbral, es decir, en el caso del interruptor, que lo pulses, que quiere decir ejercer una fuerza inicial para desencadenarla, o, en el caso del organismo, el famoso potencial umbral. Es decir, que en el caso de los impulsos eléctricos hace falta ejercer
una fuerza inicial lo suficientemente grande como para que el sistema lo reconozca y se ponga en marcha. Es decir, este tipo de información solo se transmite cuando alcanza una potencia que supera esa barrera, ese límite, ese umbral y permite que se active esta transferencia de información. Para ejemplificar un tipo de transmisión de información eléctrica, el mejor ejemplo que se me ocurre es el dolor. El dolor viaja desde donde lo recibes hasta donde lo interpretas de manera eléctrica, por las carreteras que tenemos en nuestro cuerpo que se llaman el sistema nervioso. Una vez recibimos esa información eléctrica, el encargado de interpretar toda la información se pone en marcha y decodifica eso que a priori era un estímulo eléctrico en una sensación, mediante la liberación de diferentes sustancias químicas que nuestro cuerpo y que nosotros entendemos y somos capaces de comprender. Y ahora un momentito de pausa. Hemos dicho que por ahora tenemos las señales químicas y las señales eléctricas. Ambas señales por sí solas no son nada. Tú no entiendes de señales. Es tu cuerpo quien entiende de señales. Es tu cuerpo, mejor dicho, tu organismo, ese ente que decide transformar una señal, algo que no entiendes, en algo que sí entiendes. Ahí tu organismo te está diciendo algo. Se está comunicando contigo a otro nivel. Y esta es la parte a la que quiero llegar. Pero todavía no he profundizado lo suficiente para poder hacer una extrapolación adecuada. Porque el estímulo eléctrico, así como el estímulo químico, no son agentes que van por su cuenta. Funcionan juntos. Es decir, el organismo no es químico y eléctrico, el organismo es el organismo. El organismo tiene los estímulos eléctricos que mediante alteraciones en el gradiente químico provocan cambios estructurales físicos que permiten la entrada de moléculas químicas que a su vez desestabilizan el potencial eléctrico que provoca la liberación de un estímulo. Todo este pack de estímulos de comunicación que tienen las células o los órganos o el cuerpo o el organismo son estas comunicaciones de las que hablaba al principio. Estas conexiones funcionan a diferentes niveles. Funcionan a nivel celular, a nivel complejo celular, a nivel órgano, a nivel sistema, a nivel organismo. Pero es que en cada eslabón de esta cadena se actúa de diferente manera. Porque tú como persona humana no entiendes el estímulo. Tú lo que entiendes, o como tu cuerpo te habla de primeras, es con sensaciones. Sensaciones que luego tú eres capaz de transcribir a sentimientos. Y que en última instancia eres capaz de verbalizar mediante el lenguaje. Fíjate que el lenguaje, siendo la primera idea que se te podría venir a la cabeza cuando hablas de comunicación, en este caso cae al final, porque el lenguaje es el último eslabón de la comunicación que tenemos con nosotros mismos y con el resto también. Al fin y al cabo el lenguaje lo usamos para comunicarnos con nuestro entorno. Pero todos los pasos previos, ¿qué? Y por último, ¿cómo vas a conocerte si ni siquiera comprendes cómo funcionas?